Hola, estamos aquí en el edificio Miller en esta segunda jornada del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a la prensa y el público que siga este encuentro con el periodista, escritor y cineasta David Trueba. Hola David, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Traes al festival tu última película, A este lado del mundo, que podrá verse en sesión especial hoy sábado y mañana domingo. Una película sobre los muros que se levantan para frenar lo imparable, ¿no? El fenómeno de la migración. Sí, bueno, es una película, sí, sobre la estrategia, digamos, que ha decidido la sociedad a lo largo de los siglos, ¿no? Para protegerse un poco de los pobres, ¿no? Es como una especie de continuo a lo largo de la historia. Es muy curioso porque la película está rodada en Melilla y las primeras veces que viajé me sorprendió lo cercana en el tiempo, que es la construcción de la valla, ¿no? Lo que llamamos la valla de Melilla, que es del año 98, es decir, es prácticamente hace 20 años, cuando uno tiene la sensación de que eso ha sido una cosa eterna, ¿no? Y realmente lo que ha ocurrido es que esta especie de muros y vallas se han ido transformando y cambiando de lugar a lo largo de 4.000 años en función de la separación entre quienes se quieren proteger. Y en los 4.000 años ha sido siempre un fracaso. Es decir, es una de esas cosas que ahora que nos estamos tan preocupados siempre por los porcentajes de éxito y fracaso de las vacunas, etcétera, etcétera, en este caso podemos determinar que ha sido siempre un fracaso. A lo largo de 4.000 años uno piensa en las murallas de Babilonia, de Adriano, de la muralla china, el muro de Berlín, etcétera, etcétera. Es decir, todas las separaciones físicas impuestas entre una población y otra fracasan, ¿no? Y sin embargo, parece que es el único sistema que somos capaces de encontrar y avanza el mundo tecnológico, avanza el mundo científico, avanza el mundo intelectual y sin embargo seguimos realmente cuando uno ve estos muros fronterizos, el que ha construido Israel en los últimos años entre las poblaciones palestinas y Israel, el muro, por supuesto, de la frontera sur de los Estados Unidos. Hay un muro africano también, hay el muro de Melilla, de Ceuta. Te das cuenta del error. Y preparando la película, hablando con guardias civiles, con personas de servicios de inmigración, con personas también de las asociaciones de ayuda, te das cuenta de que funciona como vasos comunicantes. Es decir, cuanto más difícil hacer la entrada por un sitio, digamos, los que vienen entran por otro lado, ¿no? Y esto, de alguna manera, lo habéis vivido aquí en Canarias o lo estáis viviendo en este momento y es un poco lo mismo que sentían en Melilla cuando yo estaba rodando allí, la sensación de que se sienten abandonados, de que se quedan en la primera línea de frontera y es como, bueno, ocuparos de esto, ¿no? Es vuestro problema y el resto, un poco de la península y del continente europeo, se lava las manos y trata de decir a ver cómo lo solucionáis, ¿no? Y entonces quería hacer una película en A este lado del mundo que no fuera la habitual manera de acercarse a ese problema, que suele ser a través de la épica del viaje, de la épica del conseguir pasar, casi siempre a través de personajes muy positivos, de personajes de África, a veces niños, guapos, con unos ojos muy bonitos, que sufren mucho, pero que finalmente logran llegar a Europa y que son para mí películas que cumplen la función de calmar la conciencia de los europeos, ¿no? Es calmar, que podamos dormir tranquilos esa noche pensando que, bueno, sí, es muy duro, pero al final se logran las cosas. Realmente, mi idea de la película era poner en el centro a un personaje español, un personaje con una cierta indiferencia hacia el asunto, que representara mucho al español medio, a un español que no está muy implicado ni ideológica ni socialmente con el asunto de la inmigración, que tampoco es una persona agresiva ni opuesta a estas personas, ni un racista, sino que es esa persona media. Y cómo, sin darnos cuenta, esas personas son utilizadas
para la estrategia esta de daño, ¿no? Esta estrategia un poco de indignidad en la que se trata de resolver este problema y además se fracasa a la hora de resolverlo. Y un poco quería cambiar ese punto de vista, ese lugar, hacerlo más incómodo para el espectador occidental, ¿no? Para nosotros, ¿no? Que somos finalmente los que estamos contando la historia. Yo siempre he pensado que para contar una historia desde un punto de vista tienes que conocer ese punto de vista. No puedes colocarte en ese punto de vista un poco de manera artificial o de manera oportunista. Tú tienes que conocer el sitio desde el que estás contando y yo creo que nosotros este problema lo tenemos que contar desde nosotros. En efecto, ese español medio es un ingeniero interpretado por Vito Sanz que recibe un encargo en principio un tanto misterioso. Hay un tono un pelín kafkiano en los primeros compases de la película, ¿no? Y luego descubrimos que está ese encargo relacionado con la valla de Melilla. Como estamos viendo, una película que aborda temas de actualidad, temas también atemporales porque siempre están ahí, y que van a interesar mucho, yo creo, al público canario. Entonces podemos dar paso a las preguntas de la prensa, si quieren plantear algunas, si surgen otras cuestiones después, también será posible. ¿Hay alguna pregunta de la prensa? Decías que te interesa contarlo desde un punto de vista que al espectador le resulte incómodo. Para un creador, teniendo en cuenta cómo estamos socialmente a día de hoy, muy crispados, que estos fenómenos migratorios se utilizan también para mucha mentira, ¿es más incómodo que hace por pocos años afrontar la posibilidad de contar desde ese punto de vista este tipo de historias? Bueno, yo creo que la crispación política forma parte de una especie como de estrategia de la confusión, ¿no? Es decir, cuando hay una confrontación se evita pensar. Lo primero que se sacrifica en una confrontación es el pensamiento libre, es decir, porque todo aquello que no se adscribe a un lado o al otro queda inmediatamente es sospechoso, ¿no? Porque puede estar sirviéndole al enemigo. Entonces, yo creo que precisamente toda la función del periodismo y por supuesto también de la ficción y de la creación, tanto literaria como cinematográfica, es provocar en las personas lo contrario a esa confrontación, es provocar precisamente mostrar las fisuras de cualquier discurso, ¿no? La mentira que hay detrás de quien ofrece soluciones sencillas, de quien dice tener la receta para resolver problemas que son muy complejos y que llevan muchos años sin resolverse, pese a que se han aplicado unas y otras recetas. Entonces, el mostrar eso, el mostrar esa especie de lugar medio donde se pueden escuchar las voces de uno y otro sin confrontarlas, sino simplemente sabiendo que son visiones de una diferente sensibilidad sobre un problema, hace que yo creo que la gente pueda estar más preparada para no dejarse seducir por estos discursos esencialistas o estos discursos de un cierto radicalismo que consideran que ellos tienen la respuesta, ¿no? La realidad es que si una persona es inteligente sabe que a los 3 o 4 grandes problemas de la humanidad no hay una solución, es decir, son problemas perpetuos y problemas constantes, que lo único que puede haber es un trato de esos problemas cada vez con mayor dignidad o cada vez con mayores elementos, digamos, de tratar de afrontarlo, pero lo que no puede ser es que venga alguien a reducir, digamos, la historia a una cosa de buenos y malos, a una cosa de fuerza, a un enfrentamiento de autoridad contra el caos. No es así, es mucho más complejo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? También entre las personas que nos siguen a través de Internet. Ajá. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Soy de Melsa, de Radio of the Record de Madrid. Yo tengo una pregunta, y corríjame porque a lo mejor no soy muy entendida, pero ¿en qué momento decidió escribir una obra como esta película y si pensó alguna vez si podría tener algún impacto social? Pues, a ver, en mi caso siempre las películas y los libros
tienen un proceso desde que aparece como la idea, el personaje, y en este caso apareció primero un personaje que se enfrentaba a este problema y que yo le llamaba el señor no sé, ¿no? Porque era un poco el representante, digamos, de mucha parte de la población. Es como, oye, ¿y qué idea tienes de esto? ¿No? Ah, no sé, yo mira, esto no es problema mío, esto que lo resuelvan las fuerzas de seguridad en la frontera, o esto es un problema de los políticos, ¿no? Y empezó a surgir ese personaje y a surgir esta idea de cómo en la neutralidad acabamos siendo utilizados, ¿no? Y el personaje que interpreta Vito en la película es alguien así, es decir, es alguien que no tiene una gran idea de lo que es ese problema migratorio, y sin embargo le ofrecen un trabajo que tiene que hacer cuando se da cuenta de que está haciendo un trabajo que contribuye, digamos, a mantener ese estatus de violencia, de incomprensión del problema, tratar de ser un parche, ¿no? Y no, el impacto social, no, uno con una película ha de ser muy humilde, ¿no? Y con un libro igual. El impacto que tienes es relativo, porque si no es una película además muy grande y hecha con muchísima estrategia de marketing, el impacto que tiene en la sociedad es pequeño. Pero sí que tratas de ser una pequeña como gota malaya que va cayendo, va cayendo, va cayendo, y que va recordándole a todo el mundo constantemente que las cosas no son tan sencillas como le cuentan, que las cosas son más complejas, más difíciles, que no tienen una respuesta sencilla. Entonces lo que intentas es ser una gota de agua en una corriente frente a la corriente masiva, ¿no? Esta que comentábamos anteriormente, como de que tenemos que vivir enfrentados y que tenemos que vivir en pelea constante, ¿no? Sí, porque me doy cuenta de que, o sea, la película tiene un punto de giro bastante importante, ¿no? Como primer punto de giro, que es el hecho de que él va a trabajar y va a recuperar su trabajo de alguna manera, a verse en una situación como esa, ¿no? Sí, bueno, es lo que comentaba al principio en la presentación, ¿no? Hay algo en el origen como kafkiano. Kafka fue un escritor que se adelantó casi proféticamente a lo que luego sería, que era impensable en los años anteriores, cuando Europa, digamos, había sufrido la Primera Guerra Mundial. Era impensable pensar en los campos de exterminio, los campos de concentración, en el nazismo. Sin embargo, Kafka fue, a través de sus ficciones, analizando cómo las personas, sin darse cuenta, se iban deshumanizando, y una vez que tú te vas deshumanizando, te puedes convertir en una máquina de hacer daño a los demás de una manera absolutamente desacomplejada y sin ningún sentimiento de culpa, que es lo que curiosamente se analizó en los años 50 a través de la gente que había trabajado, colaborado en los campos de exterminio, en el plan, digamos, del nazismo de acabar con todos sus oponentes, ya fueran raciales o políticos, ¿no? Y esto que fue muy desasosegante, de alguna manera ya estaba predicho en esas obras de Kafka, en el sentido de que si tú te desvinculas del ser humano como colectivo, es muy posible que acabes convirtiéndote en un criminal. Vale, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Pues podemos continuar el coloquio y las preguntas que surjan las irá respondiendo David sobre la marcha. Me gustaría abordar el tema de Melilla como escenario, ¿no? Esa ciudad europea en África, como se dice en la película, y cómo tú, que tienes también una carrera en el documental, pues hay ciertas escenas que tienen un toque documental, y simplemente poniendo la cámara y los actores captas algunas escenas tremendas, ¿no? Sí, la película se hizo en 2 semanas. Es una película muy de guerrilla, digamos, en la forma también de estar rodando, pero que yo no quería que tuviera, digamos, formato de ese cine como un poco sucio, underground, sino que fuera, digamos, de un formato clásico en el exterior, es decir, que nadie pudiera decir cómo está hecha cuando la ve, ¿no? Ese es un reto también a la hora de hacer estas películas. Pero lo que sí quería era estar en Melilla, y para estar en Melilla
y no reconstruir la valla en Madrid, como se hace en muchísimas películas. Se reconstruye un trozo de valla en un polígono industrial y se rueda, ¿no? Y entonces se hace allí las aventuras de uno que se cae o de tal. Realmente lo que es impresionante es ver la valla en el sitio, ¿no? Ver cómo se prolonga a lo largo de kilómetros y kilómetros en torno a la ciudad, separando como dos mundos, ¿no? Entonces eso, que además también tiene su juego de dejar pasar cuando interesa o no, en este caso lo que se mantenía, que ahora está cerrado en función también de la pandemia, que era el contrabando, digamos, entre una zona y otra, mantenido como una especie de modo de vivir en los dos términos, ¿no? Es decir, para la industria un poco española de esa zona y el porteador, digamos, que hace el trabajo de llevar esos productos hasta Marruecos y en Marruecos ya se distribuyen, ¿no? Y ese paso fronterizo era un espectáculo humano que cuando los actores lo vieron y el equipo lo vieron, pasaron días muy conmocionados porque tiene una sensación casi que remite a las pirámides de Egipto, ¿no? A esa especie de deshumanización de nuevo, ¿no? Las personas se convierten en esclavos, ¿no? de un poder invisible. Y filmar eso, tú no puedes empezar a poner extras y empezar a fingir esos paquetes. Son paquetes de 70 kilos llenos de productos que muchas veces el que lo portea, bueno, muchas veces no, el que lo portea no sabe lo que va dentro, simplemente le ponen un número y le entregan 2 euros o 3 al llegar al otro lado de la frontera, ¿no? Eso es muy difícil reproducirlo. Seguramente si tienes una película de mucho dinero y tal, podrías hacerlo, pero estoy seguro de que no conseguirías la realidad. De ahí el tono documental de muchas cosas, tratar de enseñar la ciudad en lo que es. La gente tiene una imagen como la que puede haber ahora desde lejos de las Canarias, cuando la gente ve cómo se ha tratado de resolver una llegada masiva, ¿no? Esa especie de sensación carcelaria, de sensación desde fuera, es muy distinta como la ven los que están cerca, porque la vida cotidiana continúa. Y la ciudad de Melilla tiene, como cualquier ciudad, su vida cotidiana, sus colegios, sus atascos, su comercio, su tal, y al mismo tiempo está eso presente todo el rato, ¿no? Y es muy interesante porque yo creo que esto parte de la distancia, ¿no? de una gran distancia que supongo que vosotros aquí en Canarias sentís en muchas ocasiones, la distancia con la que sois mirados desde la península, desde Europa, cuando estalla un problema así, es una distancia como de, bueno, ahí os quedáis, ya veréis a ver cómo lo arregláis, ¿no? En lugar de intentar hacer una solución colectiva, que sería probablemente la única solución posible, ¿no? A este asunto. Es decir, que hubiera una implicación colectiva que hiciera que esos números tan grandes para una ciudad pequeña se convirtieran en ridículos para unos lugares mucho más grandes, ¿no? Son núcleos, estamos hablando de números muy pequeños, ¿no? Y curiosamente se le transmite a la gente la idea de invasión, de llegada masiva, cuando no es así. Y realmente es una trampa casi mental, ¿no? la que tiene la sociedad en su cabeza. Tiene un miedo superior al miedo real, ¿no? Es un truco muy viejo ese, ¿no? Culpar al migrante. Uno pensaría que ya habíamos aprendido un poco de la historia, ¿no? Y seguimos cayendo en lo mismo. Sí, por eso te digo que lo sorprendente es ver que en 4.000 años, en ciertos elementos, estamos repitiendo los errores de siempre, ¿no? Los errores de siempre, es decir, esa protección con una barrera física, ¿no? Con una barrera, en lugar de tratar de fomentar que no haya esa separación tan radical. Entonces, si no hay una separación de niveles de confort y de vida tan radical, no existirá esa presión migratoria, porque España es un vivo ejemplo de eso. España es un país que ha enviado mucha gente al exterior, es decir, ha sido un país de emigrantes y luego, pasado ese ciclo, ha sido un país que recibía emigrantes de fuera. Y ni siquiera, habiendo vivido en los dos lados, se tiene una conciencia de cómo hay que resolver ese problema, ¿no? Pasa en los Estados Unidos ahora, ¿no? Estados Unidos es un imperio construido sobre la riqueza que aporta la emigración, es decir, Estados Unidos es un lugar en el que en todos los campos
la presencia de personas que llegaban después de la Segunda Guerra Mundial o en los grandes exilios de final del siglo XIX. Eso construye, digamos, enriquece absolutamente los Estados Unidos hasta convertirlo en la potencia mundial, ¿no? Y sin embargo, tienen también una relación muy problemática con la inmigración, ¿no? Especialmente con la inmigración pobre. Y todo esto, todos estos temas tan complejos, tú lo planteas en una película que hasta cierto punto tiene un formato de comedia, digamos, ¿no? De alguna manera, pensando cómo transmitir todo eso al espectador, ¿no? De una manera a lo mejor no tan machacona, digamos. Sí, más que de comedia es como una especie de retrato de personajes, ¿no? Y los personajes, digamos, que se juntan en nuestra sociedad son en muchas ocasiones, tienen un elemento de ridículo, un elemento patético, y al mismo tiempo tienen un elemento entrañable. Entonces tratas de juntar todo eso en los personajes y eso es lo que da el tono, ¿no? de la película. Pero sí, ese es el juego, digamos, en tratar de no ser, como le decía antes, no tener un discurso ni tratar de imponer unas ideas sobre el asunto o sobre los personajes, sino dejar que cada personaje sea como debe ser, como tiene que ser, como el reflejo de la realidad, ¿no? Y en esa confusión que el espectador vea que todo es más complejo de lo que cree. Y el hecho de que el protagonista pues, sea un recién llegado a Melilla, pues hace que él tenga que conocer esa situación y también la conoce de paso el espectador. Un protagonista, mister no sé, como comentabas, puede ser un poco de riesgo plantear un protagonista gris, pero luego está para compensar, por ejemplo, el personaje de Nagore, esa guardia civil que es una especie de guía en los infiernos, ¿no? Y cuando ella está, pues la película creo que pega un subidón, ¿no? De tensión, de electricidad, ¿no? Todo eso, pues, es un equilibrio que tú querías conseguir con el guión, imagino. Claro, el personaje central, el protagonista que llega, yo quería que fuera un representante, digamos, un poco de lo que es nuestra sociedad, que se mueve según el último impulso que recibe. Es decir, ve la noticia de un niño que muere en el muelle y que no le pueden revivir y entonces siente el dramatismo de ese niño o de esa niña fallecida o del niño Ailán en las costas de tal, y entonces es como una bola de esas de máquina de flipper. Entonces se mueve hacia una sensibilización, ¿no? Es decir, entonces, no, esto no puede ser, tenemos que arreglar este problema. Pero entonces lo siguiente es que ve un conflicto que pone en dificultades la seguridad nacional. ¡Boom! Entonces se gira hacia el otro extremo, porque es como una bola que sin personalidad se va moviendo según el último impulso que recibe. Entonces la reacción es, no, hay que primar la seguridad, que no lleguen tal. Luego, boom, al día siguiente lee las noticias que estamos leyendo de cómo se arrojan niños al mar en mitad del viaje, o cómo se dejan niños solos en la frontera norteamericana y como si fuera reproduciendo lo que en las novelas de Dickens era abandonar a los niños a la puerta de un convento o la casa de un rico, ¿no? Y entonces ves que eso está ocurriendo, es decir, que estamos en ese mismo... Y entonces tiene otra sensibilidad. Entonces sí que quería que ese personaje central fuera alguien muy mustio, sin personalidad, muy neutral, y que entonces se moviera un poco sin personalidad, sin carácter. Y todos los demás personajes que van entrando tienen más carácter que él. Y entonces él se va moviendo hasta que finalmente el personaje tiene que encontrar dónde está y dónde se sitúa él cuando el conflicto le estalla en sus propias manos, ¿no? Y sí, quería que fuera eso, ese personaje, sí, un poco, como dices tú, pasivo, mustio, sin personalidad, y atravesar la película con él. Y ya si salimos por un momento de la película, hay otro factor que se ha añadido en los últimos meses, la crisis del coronavirus, ¿no? Sí. Que ha interactuado pues, de maneras complejas con el fenómeno migratorio, y también todos en algún momento nos hemos podido sentir enclaustrados, con libertad de movimientos
restringida. Quizá eso debería servir, como has escrito tú en alguna ocasión, para que tengamos más empatía con los migrantes, ¿no? Sí, claro, todas las situaciones donde nuestros movimientos es muy curioso. No sé si a vosotros os llama la atención que en general los partidos, o por ponerlo así, los que están tratando de sacar un beneficio político a la idea de que no nos dejan movernos, de que tenemos demasiadas restricciones, de que están limitando nuestra libre circulación, estos, digamos, adalides de la libertad que han surgido, son curiosamente los mismos que reclaman las máximas impedimentos de movimiento al otro lado de la frontera, ¿no? Entonces es esa contradicción que hablábamos al principio, de cómo a la gente lo que hay que explicarle, digamos, es cómo le están manejando y cómo están usando sus miedos, ¿no? Y sus condiciones de vida. Realmente la pandemia sanitaria a nosotros lo que nos ha traído es una sensación de limitación. Y lo que no entendemos es cómo no nos hemos dado cuenta que hay gentes que viven en esas limitaciones de manera mucho más estricta durante muchísimo más tiempo que nosotros, y además no hay perspectiva de que esas limitaciones se levanten sobre ellos. Esa limitación de movimiento, de circulación, de poder cambiar de vida, mejorar de vida, de encontrar un lugar más para proveer a la familia o para labrarse un futuro, ¿no? Entonces ese es muy curioso, esa contradicción que está dentro de nosotros. También me pasó que las primeras veces que presenté la película era en el momento, digamos, de que la pandemia era el asunto, ¿no? Entonces percibías muy claramente que el mundo del cine también se mueve en las valoraciones en función de las modas, en función de los temas, en función de los asuntos. Y es como esa sensación de ahora no toca, ¿no? Esto que ahora este tema no toca. Entonces es como, bueno, no nos interesa ahora hablar de esto, ahora queremos estas otras cosas. Y tú dices, pero estáis locos. Si estos asuntos, aunque los metamos debajo de la alfombra, nos van a estallar en la cara. No los podemos esconder, ¿no? Y este es uno de ellos. Y siempre lo pienso. Y de hecho, cuando estaba ayer presentando también con alguien de prensa, lo primero que me preguntó es, bueno, esta es una película muy actual aquí en Canarias. Y yo dije, bueno, no era mi intención cuando la hacía que fuera actual aquí, pero es que lo va a ser aquí y en los demás sitios, porque son asuntos que están debajo de la moqueta. Y asimismo, terminamos. Vale. Pues muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros. A este lado del mundo puede verse en sesión especial hoy y mañana, y espero que disfrutes de tu estancia aquí. Muchas gracias, encantado.